Bienvenidos una vez más a su programa Pregúntale al Especialista. El día de hoy seguimos con este especial tras el huracán Otis. Estamos hablando de las enfermedades y de las acciones que se están haciendo precisamente a raíz de este suceso y de manera preventiva y por supuesto informativa en el área de salud. El día de hoy, como lo hemos hecho en estos días, está con nosotros un especialista más con quien estaremos platicando acerca de las enfermedades epidemiológicas, en particular del dengue. Y es que hay algo que hemos platicado y que se ha comentado desde siempre, porque es un área, ¿no?, en donde la cuestión endémica así lo sugiere, pero hay que tomar en cuenta hoy, en particular, las medidas de prevención: dengue, zika y chikungunya. Por eso está con nosotros el maestro Víctor Salazar. Él es biólogo y él es el responsable del área de dengue del CENAPRESE. Maestro, corríjame si me equivoco, es el Centro Nacional de Programas de Prevención de Enfermedades. Es el CENAPRESE, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos platicar con usted el día de hoy, sobre todo en estos temas, dengue, zika y chikungunya. Bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Un placer estar aquí. Gracias. Platicábamos que, si bien es cierto que el dengue, zika y chikungunya son enfermedades que se han estado atendiendo ya de manera permanente, ¿no? En diferentes momentos del año, en diferentes lugares. Platicamos que Acapulco, pues por el clima que tiene, es un clima donde es propicio este tipo de enfermedades. Pero el 25 de octubre el panorama cambió un tanto drástico y el dengue, zika y chikungunya de nueva cuenta empezaron a hacer foquitos en la atención al área de salud. ¿Por qué? Porque hay que prevenir. Entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de dengue, zika y chikungunya. Sí, claro que sí. Mira, primero poner un poquito el contexto de la situación de Acapulco. Acapulco es una ciudad endémica de dengue. Como bien dices, este fenómeno contribuyó a que se maximizara o que se presentaran más moscos. Históricamente aquí en Acapulco, por el clima, la temperatura, la humedad, siempre ha habido moscos y siempre ha habido transmisión de estas tres enfermedades. Claro. Con el paso del huracán, y lo escuchamos en muchas noticias, la temperatura aumentó. La temperatura del mar estaba por encima de lo normal, la temperatura del ambiente estaba por encima de lo normal. Eso propicia y acelera que haya más moscos. Que haya más moscos en el ambiente, hay mayor humedad, hay mayor temperatura, y eso directamente afecta a que las poblaciones de mosquitos aumenten y entonces haya mayor moscos circulando en el área. ¿Qué sucede con estas enfermedades? Son transmitidas por dos mosquitos particularmente, el Aedes aegypti, el Aedes albopictus, que son los que todos, en su mayoría, conocemos. Y con este aumento de la temperatura se aumenta el ciclo biológico, tenemos más moscos. El huracán traía agua que se estancó posterior a los días del impacto. Después no hay agua potable, la gente tiene que almacenar agua en sus domicilios, tenemos más criaderos, por lo tanto el riesgo aumenta a que haya más moscos dentro de las viviendas y fuera de las viviendas circulando. Esa es la importancia del impacto. Claro. Ya teníamos un problema de dengue anteriormente, pero con el impacto del huracán hay más agua, se acumula más, entonces hay más mosquitos en el ambiente. Claro, recordando que obviamente en todas estas campañas de prevención de lo que normalmente manejamos fuera de llamarlo tema huracán Otis, pues era el de evitar, ¿no?, los encharcamientos, el de tapar o voltear los tambos, botes, ¿no? Si en época de lluvias, pues bueno, también evitar que existiera esto, los cacharros o cosas que de repente guardamos en casa que también hay que evitar. Todo esto con la finalidad de disminuir, pues, las enfermedades. ¿Cómo podemos identificar esta enfermedad? ¿Cómo identificamos el dengue de pues a lo mejor de un malestar normal, ¿no?, de que porque pues hoy me asolgué mucho, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar estas diferencias? Claro, el dengue tiene un signo y síntoma muy característico y es el más notable para todos, que es la fiebre. Fiebre, temperatura o calentura, como lo llamamos normalmente. Cuando nosotros nos notifican que hay una persona con fiebre y en una zona endémica como esta y ahora posterior a un huracán, pues es una persona que sospechamos
o creemos que pueda tener dengue. Ese es el principal. Después viene un dolor de cabeza, también que es muy, muy característico del dengue, dolor del cuerpo en general, un malestar, un cansancio, dolor de los huesos, una fatiga. Esos son los signos y síntomas más clásicos o más comunes y son los que inician cuando sospechamos o creemos que alguna persona tiene dengue. Comparte alguna sintomatología también con el Zika, que también es fiebre, es dolor de cabeza. Con el chikungunya también comparte esta sintomatología. A diferencia del dengue, por ejemplo, el Zika se manifiesta también con conjuntivitis o inflamación en los ojos. Y el chikungunya también presenta fiebre, pero presenta dolor más en articulaciones, dolor de huesos. Las tres enfermedades en ese sentido son parecidas, son similares, sin embargo se pueden diferenciar por Zika, la conjuntivitis y el chikungunya con dolor en las articulaciones, pero las tres comparten la fiebre principalmente. Luego platicábamos de, pues, esto normalmente o es común escuchar los vectores. ¿A qué se refiere cuando escuchamos enfermedades por vector o enfermedades ocasionadas por vectores? El vector es un medio de transporte en este caso que nos va a transmitir algún patógeno. Puede ser un virus, una bacteria, un parásito. Es decir, el vector es el mecanismo, el medio que nos va a transmitir. En este caso el mosco es el vector que transmite el virus del dengue o el virus del chikungunya o el virus del Zika. Es simplemente un portador que va a pasar el virus de una persona a otra, o puede pasarlo de un animal a una persona. Es decir, simplemente el vector es aquel que nos va a transportar o a transmitir la enfermedad. A eso se le denomina vector. Y de ahí que escuchamos que, pues bueno, los grupos o el grupo de vectores, ¿no? Y que hemos estado escuchando a lo largo de estos días también, pues la campaña de fumigación. Y este es otro tema que me gustaría contemplar, porque hay incluso como muchos, en algunos momentos hasta cierto temor, ¿no? Uno escucha que viene la camioneta fumigando y en su momento, digo, ya conforme van cambiando las cosas, pero antes era, cierra la ventana, que no se meta, ¿no? O cierra la puerta, que no entre el humo. Pero esto contrario, pues tiene un beneficio. ¿De qué se trata esta campaña de fumigación? Sí, Rodrigo, mira, como bien dices, al final de cuentas nosotros actuamos por mecanismo de defensa, ¿no? Entonces cuando notamos que alguien está fumigando por fuera, hacemos eso, es cerrar, impedir que entre el insecticida. Aquí es muy importante que la gente conozca que estas campañas o estas estrategias de fumigación, como se conocen comúnmente, son son con insecticidas que tienen un registro en salud pública, que están autorizados por la COFEPRIS, están avalados por la COFEPRIS, están probados por el SENAPRESE, de que son efectivos para matar moscos, efectivos para matar otros insectos, y que son efectivos para disminuir esas poblaciones y que no son dañinos para la salud. Por eso están autorizados para emplearse en salud pública. Efectivamente, Rodrigo, le pedimos a la población que cuando escuche o vea que está una camioneta fumigando por la calle, abra las puertas y las ventanas, que permita que el insecticida penetre a la vivienda. El mosquito está dentro de la casa. Dentro de la casa tiene un clima estable, tiene condiciones, el mosquito tiene alimento dentro de la vivienda. Los mosquitos, en este caso las mosquitas, son las que se van a alimentar de nosotros. Importante precisar que la mosquita hembra es la que transmite el dengue. El mosquito macho no lo hace. ¿Por qué? Porque la mosquita hembra se alimenta de sangre, requiere de la sangre para poder madurar sus huevecillos y poder ovipositarlos en el agua. Entonces es muy importante que se abran las puertas y las ventanas, porque las mosquitas, no me dejarás mentir, los mosquitos están abajo de la cama, están atrás de un ropero, están abajo de las escaleras, en el baño hay mosquitos, les gusta refugiarse en lugares oscuros donde no los molesten, y están cerca de nosotros, porque cuando dormimos
se alimentan de nuestra sangre. Entonces es muy importante que permita a la gente que nos ayude, que el insecticida, que esta niebla que a veces no se ve, a veces huele, entre a la vivienda, y al entrar a la vivienda va a matar a los mosquitos que estén dentro de esa vivienda. Por eso es muy importante que nos ayuden cuando pase la camioneta a fumigar. Claro. En un principio, cuando comenzábamos a hablar de este tipo de enfermedades, dengue, Zika, chikungunya, nos presentaban al mosquito Aedes aegypti y nos decían que era como un mosquito como cebra, ¿no? Que tenía unas particularidades. Hoy realmente es muy común ver este tipo de moscos. Es decir, ¿ya evolucionaron o sigue siendo el mismo patrón o sigue siendo el mismo enemigo? Se presenta igual. Mira, sigue siendo el mismo mosco. Okay. Aedes aegypti lo conocemos técnicamente, o su primo hermano Aedes albopictus. Pero este tema es importante, Rodrigo, porque efectivamente se nos decía, el mosquito del dengue es el de las patitas rayadas. Ajá. Realmente hay muchos moscos que tienen las patitas rayadas. Sí. Pudiera ser el que transmite el dengue, bajo esa descripción pueden ser muchas especies, no, solamente son esas dos. Okay. Y hay otras características que nos ayudan a identificarlo, características que vemos al microscopio, que si tiene un dibujo en el tórax o en su espalda que simula una lira o una guitarra, o si tiene una línea por en medio blanca, es decir, a simple vista no podemos diferenciar cuál es el que transmite dengue y cuál no transmite dengue. Por eso nuestro mensaje es: evita que a tu vivienda entren todos los mosquitos, cualquier mosquito que entre. Tenemos otro mosquito que es del género Culex, que se cría en el agua sucia de drenaje, que no transmite dengue, pero transmite otras enfermedades como encefalitis, como Zika, que también son virales, pero que también tenemos que evitar que ese mosco entre a nuestra vivienda. Claro. Ahora, hay obviamente complicaciones. ¿A qué me refiero con las complicaciones? Cuando hablamos de estas enfermedades, al no ser tratadas o al ser vistas como algo menor, pues se puede complicar y se puede agravar, y es lo que estamos evitando. El dengue, hemos escuchado dengue hemorrágico, ¿no? Que es como su complicación. En cuanto al Zika y al chikungunya, ¿también existe una complicación de este tipo o algo similar? Sí, Rodrigo, mira, vamos a precisar. Sí. El dengue como tal no es mortal en cuanto a que evolucione o el dengue provoque la muerte de las personas. Okay, bien. Lo que complica es cuando no se diagnostica, cuando no se trata adecuadamente el dengue, puede evolucionar con una enfermedad de la persona, es decir, una persona que tenga diabetes, que esté débil, que esté malnutrido, que tenga alguna enfermedad complicada, se combina con un mal diagnóstico y mal tratamiento y puede provocar la muerte por dengue, por un mal manejo. El Zika, por ejemplo, es mucho menos mortal que el dengue. De hecho, el Zika no tiene registro de mortalidad. El Zika lo que hace es que provoca, sobre todo en embarazadas, que los productos, los bebés, nazcan con lo que se le llama microcefalia, que es una alteración o malformación en el cerebro. Es decir, aquí el riesgo es para los bebés, para los productos. Un bebé con microcefalia tiene una expectativa de vida menor. En los adultos, generalmente de Zika, no hay mortalidad. En chikungunya, la característica en la población es de que provoca discapacidad. Esa artritis que genera prohíbe que vayas a trabajar, te incapacita, y entonces aquí la consecuencia es diferente, es que no puedas trabajar, que no puedas producir, y eso repercute en otras consecuencias a la comunidad, a la población. Esa es básicamente la diferencia entre estas tres enfermedades transmitidas por el mismo mosco. Claro. Hemos visto que a lo largo de estas semanas, después del huracán Otis, pues bueno, se ha reforzado estas campañas, las campañas de fumigación, de tratar de recolectar o de recoger los escombros, todo lo que hay en la vía pública, con la finalidad de disminuir, ¿no?, los focos de infección o de enfermedad. También hay, digamos, algo que es común, o de pronto en familia sabemos que de pronto pues está la mascota. En el caso de las mascotas, también pueden infectarse de dengue, Zika o chikungunya, y a su vez
si está infectado, o sea, si sí es viable esto, pasa también o podría pasar al adulto o al ser humano que convive con esta mascota. Claro, en el caso de las mascotas no está documentado que se enfermen. Okay. Si bien pueden contraer el virus directamente por la picadura del mosquito, no está documentado que enfermen ni mucho menos que mueran. Aquí lo importante es la transmisión que circula en los humanos. En los humanos sí obviamente nos enfermamos, tenemos manifestaciones. Las mascotas pueden ser a lo mejor un huésped, un portador asintomático, pero no nos va a indicar de que haya algún enfermo en la vivienda. Aquí lo relevante es de que los humanos sí somos los que nos enfermamos de estos tres virus. Claro. Las mascotas realmente no corren peligro, hablando particularmente de estas tres enfermedades. Normalmente sabíamos la acción que se toma dentro de la Secretaría de Salud, del CENAPRESE, anteriormente se detecta un caso de dengue, se analiza el hogar, ¿no? Los lugares que la persona frecuente, y se manda precisamente a un equipo para que pueda ver e incluso fumigar si es necesario. Ahorita, ¿cómo se está redoblando estas acciones? Es correcto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí, Rodrigo, mira, la estrategia es, como bien dices, recibimos notificación de las unidades de salud de alguna persona que es probable, le llamamos probable a dengue, o que sospechemos que tenga dengue, que son febriles. Acudimos al domicilio, hacemos una estrategia de rociado residual, que es una impregnación de las paredes interiores de la vivienda con un rociado que tiene un efecto residual, y que lo que va a provocar es que los mosquitos que estén dentro de la vivienda se mueran durante 3, 4 o 5 meses, dependiendo de la duración de la residualidad del insecticida. Okay. Eso es lo que hace el programa normalmente o tradicionalmente. Después de este huracán, en el que el efecto es que hay más personas que van a tener fiebre, claro, y que sospechamos que es dengue, la estrategia cambia. La estrategia cambia porque ahora hacemos nebulizaciones espaciales con las camionetas en toda la ciudad de Acapulco, semana tras semana tras semana. Se refuerza con fumigaciones o nebulizaciones con máquinas portátiles que son como bazucas, seguramente la población las ha visto, son como bazucas, expulsan una niebla caliente, y esa niebla permanece más tiempo en el ambiente y mata a los moscos durante más tiempo. Es decir, reforzamos con las máquinas nebulizadoras o fumigadoras y con equipos a pie portátiles, trabajando dentro de la vivienda y alrededor de la vivienda. Con estas últimas máquinas portátiles trabajamos en las colonias que nos refieren que hay mayor cantidad de casos probables o de personas con fiebre. Trabajamos colonias o sectores o AGEPs, dependiendo los mapas, pero tenemos una mayor cobertura, claro, de las acciones. Y obviamente esto se lo pregunto, biólogo, porque pues si en casa hay un caso de dengue no detectado, es probable que pueda haber más. O sea, no porque se contagie de la persona a la otra persona, sino porque pues, si hay mosquitos, claro, o está el mosco o el mosco hembra que está contagiando, puede que haya más casos. Claro, sí, lo que pedimos a la población es que en cuanto tenga fiebre, sospeche que tenga dengue, acuda a su unidad de salud más cercana, porque para nosotros es muy importante la notificación. Claro. Nosotros necesitamos saber que toda persona que tiene fiebre, en dónde vive. Ubicamos su vivienda y hacemos estas acciones de control. Como bien dices, no solamente es la vivienda, sino ampliamos un perímetro de más manzanas, pensando en que probablemente en esa área haya más enfermos. ¿Por qué? Porque el mosquito puede volar 50, 100, 200 metros alrededor de la vivienda. Ese es su perímetro de vuelo. Por lo tanto, es probable que durante ese perímetro de vuelo pueda estar transmitiendo esa enfermedad. Posteriormente, el laboratorio nos confirma o nos rechaza si estuvo enferma o no de dengue esa persona, pero nosotros lo atendemos, claro, como si estuviese enfermo de dengue, como un probable, como un sospechoso, nos adelantamos. Eso es la prevención. Trabajar estas personas que sospechamos que tenemos dengue como si lo tuvieran. Claro. Si posteriormente el laboratorio nos descarta y nos dice no era dengue, nosotros ya trabajamos y ya protegimos
no solamente el domicilio, sino el perímetro de esos 100, 200, 300 metros de donde está la persona sospechosa con dengue. Con el COVID lo vivimos, había casos asintomáticos. Con el dengue, Zika y chikungunya, ¿también se dan casos asintomáticos? Con el dengue sí hay un alto porcentaje de casos asintomáticos. Okay. Si en este momento tú y yo nos pica un mosquito con el virus y nos transmite el virus, es probable que a lo mejor los dos presentemos síntomas, a lo mejor tú sí, yo no, o los dos no presentamos síntomas. Eso depende de cada persona. Okay. Pero sí hay un alto porcentaje de personas asintomáticas. Con el Zika no, con el Zika sí es muy evidente la conjuntivitis. Y con el chikungunya es muy evidente el dolor en las articulaciones. Así es. Muy bien. Pues bueno, estamos ya entrando a la recta final. Estamos platicando con el maestro Víctor Salazar. Él es biólogo encargado o responsable de la atención de dengue por parte del Senaprece. Y estamos hablando en Pregúntale al especialista, edición especial, por llamarlo de alguna manera, a raíz del huracán Otis. Y hemos platicado acerca de estas enfermedades de vectores, que como ya lo habíamos platicado, y aquí el biólogo nos dijo, vectores es aquel vehículo o todo aquel vehículo por donde se va a contagiar la enfermedad, ¿no? O sea, es en este caso el mosquito o los mosquitos que son los vectores. Y las acciones que se han hecho para contrarrestar el dengue, Zika, chikungunya. Ya sabemos qué son, cómo se transmite, los síntomas también, el diagnóstico, pues bueno, que tiene que ser con un especialista, acudir con su médico más cercano, el centro de salud más cercano, para poder hacer, es una bioquímica sanguínea, ¿no? Para poder determinar si hay o no. Es una toma de muestra de sangre que se va al laboratorio y se hace un diagnóstico. Perfecto. No me gustaría terminar sin decirle a la gente la importancia que tiene la acción que se está haciendo por parte del Senaprece y de todas las autoridades en materia de salud para poder combatir esta situación y pedir la colaboración sobre todo de la gente que nos está viendo. Biólogo, como quizás mensaje final, me gustaría esa invitación. Claro, Rodrigo, mira, el dengue es una enfermedad que nos ocupa a todos. Claro. Nos preocupa y nos ocupa a todos. ¿En qué sentido? El sector salud se encarga de hacer las acciones de vigilancia, prevención y control con químicos, con campañas de promoción de la salud, con mensajes y visitas casa a casa. Pero nos sirve mucho que la población nos ayude, nos colabore. Las medidas básicas de prevención dentro de la vivienda es evitar que haya cacharros, evitar que haya depósitos con agua destapados. Tenemos una campaña muy fuerte que es lava, tapa, voltea y tira. Si nosotros hacemos esas 4 acciones, no va a haber moscos en la casa, no va a haber moscos en la vivienda. Adicionalmente, tenemos que evitar que los moscos que están fuera de la vivienda entren. Tenemos que ponerle barreras de bloqueo, mosquiteros, mallas, pabellones, es decir, barreras físicas que evitan que los moscos entren, pero dentro de nuestra vivienda evitar que el mosco se reproduzca. Tenemos un lema que es: sin larvas no hay moscos, y sin moscos no hay dengue. Claro. Con esas medidas tan básicas como lava, tapa, voltea y tira, podemos evitar que el mosco ponga sus huevecillos dentro de la vivienda, en los depósitos con agua, y se formen, no haya larvas o maromeros, que son los comúnmente llamados. Y las medidas de la Secretaría del Sector Salud es las campañas de fumigación, las campañas informativas, las campañas casa a casa, en este momento la fumigación aérea, que es un plus que se está haciendo en Acapulco y que la gente también seguramente ya vio la avioneta. Es una estrategia complementaria a las que ya hemos platicado y que también aporta a que no haya mosquitos circulando y a que no haya transmisión de dengue en este momento. Pues biólogo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por compartir esta información. Gracias por la labor también. Platicando con el biólogo, viene de la Ciudad de México. Es un equipo que han estado pues pendientes de todo lo que está sucediendo aquí en Acapulco, en el estado de Guerrero, y que pues bueno, también vienen a contribuir y a sumarse a este trabajo. El agradecimiento, pues el abrazo también fraterno, ¿no? A nombre de todos los que estamos ahí detrás de la pantalla también por esta labor, y pues esperando que sigamos avanzando y que las enfermedades puede que estén,
pero que no sean tan complicadas, ¿no? Que ese es como que lo principal, estar previniendo en la medida de lo posible que haya complicaciones en la enfermedad. Muchas gracias. Al contrario, siempre a sus órdenes, y aquí estamos trabajando por la salud de la gente de Acapulco. Muchas gracias, y pues ya lo sabe, si usted escucha que están fumigando afuera de su casa, abra las ventanas, abra las puertas, permita que ingrese este vapor que está fumigando, y cuando lleguen a su hogar, toquen a la puerta, se identifiquen y digan: venimos a fumigar, o venimos a revisar sus contenedores, sus pilas de agua, sus bidones. Permitan que ingresen, para que también estemos contribuyendo a esta labor. Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con usted. A nombre de todos los que hacen posible esta producción, soy Rodrigo Ferrusca. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. Esto fue Pregúntale al Especialista.